Algún día, tras aprovechar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Pierre Teilhard de Chardin. ...2012... El mundo no se acaba, se transforma. El pueblo maya de la antigüedad vivía en la península del Yucatán, en México. Crearon una civilización que fue de las más avanzadas de América. Los mayas desarrollaron un calendario que empezó hace más de 5000 años. Termina el 21 de diciembre de 2012. El fin de esta época está muy cerca. Todo lo que nos rodea y conocemos está a punto de cambiar. Este cambio va a ser radical. No se parecerá en nada a lo experimentado hasta ahora. Como en todas las épocas de grandes cambios, esta alteración nos ofrece la oportunidad de mirar en nuestro interior y pensar en quiénes somos y en cómo nos relacionamos con la Tierra y la gente que nos rodea. Ya no vivimos en el mundo moderno. Hemos pasado al mundo posmoderno. Las estructuras del mundo moderno que se basan en la avaricia, en economías cada vez más pujantes, en un crecimiento cada vez mayor de los recursos renovables disponibles, ese mundo ha terminado. Ya no existe. Vivimos en un mundo de sostenibilidad, de ecología militante, de gran respeto por la tierra. Si aún no habéis captado que vivimos en este mundo, es probable que os dejen de lado. No hace tanto que empecé a preguntarme por qué había tantas cosas a mi alrededor que se debatían en el caos. Ese caos me perseguía en sueños, mientras me preguntaba qué le pasaba al mundo. Mirara donde mirara había guerras, dolor e injusticias. Debido al flujo constante de malas noticias, los periódicos y la televisión se convirtieron en una carga insoportable, por lo cual dejé de ver las noticias. Desconecté del mundo y me retiré en la belleza de la naturaleza y la paz del bosque. Mientras la humanidad se torcía hacia un futuro incierto, la naturaleza me obsesionaba cada vez más. Aquí, todo está en equilibrio. Fue en uno de esos largos retiros en las montañas cerca de mi casa que empecé a preguntarme por qué todas las personas de mi entorno hablaban del año 2012. Era casi como si estuvieran esperando que algo sucediera durante ese intervalo. Un cambio repentino en la manera de tratar al mundo y al prójimo. Me habían dicho que el calendario maya vaticinaba una especie de gran final en el solsticio de invierno de 2012. Lo que me hizo reflexionar sobre si tanto hablar del año 2012 no implicaría algo más. Por eso decidí hacer un largo viaje en coche y preguntar a amigos y a otros su opinión sobre lo que puede pasar en el mundo en 2012. Abandoné las montañas y los bosques de la bella costa del noroeste del Pacífico y me dirigí hacia el sur, a Oregón y California. Al final, acabé viajando por todos los Estados Unidos. La realidad va a toda velocidad hacia un punto omega inimaginable. El universo termina en una singularidad. Cada vez es más singular, más complejo, más único, más novedoso a medida que avanza en su existencia. Si eso es cierto, entonces representamos una especie de concresencia de intención universal. No somos meros espectadores, ni un accidente cósmico, ni un elemento secundario, ni el coro griego de una acción principal. La experiencia humana es la acción principal. Al conducir el vehículo de la historia mirando por el espejo retrovisor,
Nos parece que vamos de cabeza hacia una pared de ladrillos a 160 kilómetros por hora. Parece ser que contaminamos la atmósfera, destrozamos los océanos y nos deshumanizamos. A la vez, le robamos el futuro a nuestros hijos. Yo creo que lo que está sucediendo es que estamos quemando los puentes, uno tras otro. Estamos quemando los puentes con el pasado. Lo realmente importante es dar valor a la experiencia personal, desligarnos del fetichismo de los objetos de consumo, liberar la mente y dar poder a la imaginación. Entonces, creo que nos podemos sentir cómodos con lo que está sucediendo. La fecha final de 2012 en el calendario maya de cuenta larga lleva muchos años estudiándose. En mi caso, al final de la década de los 80 y principios de los 90, descubrí ese gran misterio sin resolver. ¿Por qué los mayas situaron el fin de su calendario en el año 2012? Es evidente que se trata de un solsticio de invierno exacto. También valoré la importancia de la astronomía en el hallazgo. Sabemos que los mayas de la antigüedad eran unos astrólogos listísimos y unos matemáticos brillantes. Estaban avanzados en cuestiones que ahora empezamos a valorar. El calendario maya es un sistema de cálculo de tiempo en ciclos. Se ha demostrado una y otra vez que es tal vez uno de los sistemas más exactos que ha creado la humanidad. Ha marcado sin ningún error todos los eclipses de luna y de sol. Es tan preciso que hasta tiene en cuenta los cambios en la velocidad de rotación de la Tierra para determinarlos. Por eso, ahora sabemos que se trata de un sistema preciso para calcular el tiempo. Sin embarro, lo que no tiene en cuenta es la respuesta humana en los ciclos temporales que detecta. Este ciclo temporal de 13 Bactuns es una gran era mundial en la mitología maya. En la mitología de la creación maya encontramos referencias a 5 grandes eras mundiales. Es evidente que este periodo de 13 Bactuns está a punto de terminarse en la actualidad. Es incuestionable que el final de este gran ciclo será un momento de importancia excepcional. Lo que sabemos con certeza es que los mayas eran unos matemáticos increíbles. Eran observadores pacientes y cuidadosos de los ciclos naturales. Crearon unas herramientas avanzadas, unos calendarios para marcar acontecimientos en el tiempo lineal y que utilizaban en las profecías. Este hecho me llama la atención y siento curiosidad por saber qué es lo que ya sabían. ¿Habían visto el futuro? ¿Habían creado estos calendarios para desplegar un plan cósmico maestro? De ser así, ¿cómo habían adquirido los conocimientos? ¿Fueron el resultado de una observación atenta o contactaron con algo más? Sabemos que se trata de ciclos geológicos que se pueden calcular y que, según los datos geológicos, han sucedido una y otra vez. El calendario maya parece que también tiene en cuenta estos ciclos, tales como las reversiones magnéticas de la Tierra. Gran parte de las investigaciones y del consenso científico indica que ahora estamos en uno de esos ciclos, el ciclo de una reversión magnética de 180 grados, o un giro en el sentido de los campos magnéticos de la Tierra. Por lo tanto, que el calendario marque 2012 muestra una ventana del tiempo relacionada con los ciclos, sobre cómo respondemos ante los cambios que sentimos en el cuerpo y los cambios que se producen en el mundo que nos rodea, que nos afectan como individuos y de forma colectiva. En mi investigación sobre la fecha de 2012, me pareció evidente que los mayas la habían marcado para anunciar una alineación astrológica. Una alineación muy insólita durante el solsticio de nuestro Sol con el centro de la galaxia. Se trata de una alineación que solo sucede cada 26.000 años. Los mayas tenían distintos calendarios. Los más importantes son el Tzolk'in, que es un almanaque sagrado de 260 días. Luego está el Hap, de 365, que no incluía los días bisiestos.
Luego está el calendario de cuenta larga, que se basa en un año de 365 días llamado Tun. Es el calendario que se relaciona con el año 2012. Sin embargo, José Argüelles, en el Factor Maya, descubrió algo que considero su rasgo más significativo. Consiste en que los mayas hoy dicen que el calendario Tzolk'in gobierna la duración de la gestación humana. Al dividirse en 260 días, o lo que ellos llaman kin, podemos aplicar al calendario de cuenta larga la misma estructura porque está formado por 260 katunes, periodos un poco inferiores a los 20 años. Por eso se podría decir que como la historia escrita coincide con el inicio de este ciclo de 13 batkunes del calendario de cuenta larga, en el año 3114 a.C., la cuenta larga no planifica la gestación individual, sino la gestación planetaria. Al principio, el calendario maya me apabulló un poco. A medida que oía a los expertos sobre el tema, empecé a entender que los mayas, que habían vivido en la península del Yucatán de México durante miles de años, fueron una raza extraordinaria. Dejaron tras de sí pirámides enormes y otros monumentos de piedra que hacen la competencia a las pirámides de Egipto y de otros lugares. Sin embargo, lo más interesante de los mayas era su obsesión por el tiempo. Crearon calendarios para delimitar largos periodos de tiempo, algunos de hasta miles de años. Me preguntaba quiénes eran y cómo habían sido en realidad. El sistema temporal del calendario maya se basa en un concepto del tiempo totalmente original y distinto. Eso es lo primero que se tiene que entender. Para los mayas el tiempo es el factor universal de sincronización, lo cual se distancia mucho de nuestra concepción actual. Por eso, en el máximo esplendor maya se utilizaban unos 19 o 20 calendarios de forma simultánea, porque el objetivo de los diferentes modelos de medición de los cuerpos celestiales, de los ciclos, etc., era crear factores de sincronización cada vez mayores. En otras palabras, sabían que la naturaleza auténtica del tiempo era la sincronía y que la naturaleza auténtica de la realidad superior también es la sincronía. Por lo tanto, la naturaleza del calendario maya es situarte en la sincronía. La diferencia entre la civilización maya y la cultura dominante hoy en día, la civilización global, es que estamos fragmentados. Nos alegra a la vez que nos sorprende si la sincronía nos sucede muy a menudo, mientras que para los mayas la sincronía es lo más habitual. El Popol Vuh, tal como lo conocemos hoy, se recopiló en la década de 1550. Cuenta la historia de los dos héroes gemelos y de cómo tienen que vencer a Bukub Kakish, que es el gobernador de la era mundial anterior. Es el arquetipo del egoísmo desenfrenado, el gobernador vanidoso y falso de la era mundial anterior. El mensaje que transmite la mitología de la creación maya tiene que ver con la relación entre nuestro ego limitado y los seres divinos infinitos y eternos, que en la mitología de la creación maya quedan representados por Hun Hunahpu, el padre de los héroes gemelos. Por lo tanto, toda la estructura mítica codifica procesos astronómicos. De hecho, la resurrección de Hun Hunahpu al final de la era, en 2012, es una metáfora para nosotros que tenemos un ego limitado para que retomemos la conexión con los seres divinos. La mitología es un patrón para la astronomía. Es muy interesante porque Hun Hunahpu representa el Sol. Por lo tanto, la alineación astronómica que culmina en 2012 es la alineación del Sol con el centro de la galaxia de la Vía Láctea. De nuevo surge una relación clara con una fuente y un centro superiores. Es bastante increíble que una de las representaciones del dios maya del sol, Hun Hunahpu, sea en la boca del jaguar sapo, que astronómicamente significa que el sol del solsticio de invierno cruza el ecuador, la alineación galáctica de 2012. Hun Hunahpu está con los brazos en cruz. También hay una pequeña señal de la cruz,
que simboliza el cruce de la eclíptica con el plano galáctico. Además, el día sagrado de Jesús será el domingo. Por lo tanto, es nuestra deidad del Sol, que pronto regresará con el mismo símbolo que el de los mayas. Nuestra visión del nativo americano como un buen salvaje es muy desafortunada. Los mayas, los incas y otros pueblos de América estaban muy avanzados en las artes y las ciencias. Como todo el mundo, no eran perfectos. Pero lo que es evidente es que los mayas eran un pueblo con talento y conciencia. Es probable que el calendario de cuenta larga sea su aportación más importante al mundo. He pensado en este calendario y en la fecha final a la cual nos aproximamos rápidamente. ¿Podría ser cierta esa profecía? De serlo, ¿cuáles serán sus consecuencias? Gran parte de la investigación actual, además de mostrar que los ciclos están ocurriendo, cree firmemente que la forma en que experimentamos esos ciclos vendrá determinada por cómo respondemos a los cambios. Según mi opinión, para eso nos han estado preparando los grandes maestros espirituales durante más de 5.000 años. No dicen que si vivimos la vida de una forma concreta y la cambiamos, también cambiaremos el cuerpo. Y si cambiamos el cuerpo, cambiaremos el mundo. La física cuántica apoya firmemente esta premisa. El mundo a nuestro alrededor, lo que vemos y experimentamos, no es nada más ni nada menos que un espejo de aquello en que nos hemos convertido de forma colectiva en nuestro interior. Por lo tanto, el miedo, la rabia, el odio, la alegría, el amor, la compasión, el perdón, todo se ha reflejado y situado en estos grandes ciclos temporales. La alineación galáctica es un concepto que se refiere a un proceso astronómico real. Es una alineación que culmina alrededor de 2012. Los astrónomos conocen este hecho. Se ha calculado. Se basa en la lenta torsión de la Tierra sobre su eje, que se denomina la precesión de los equinoccios. Una torsión completa tarda 26.000 años en realizarse. En efecto, cambia nuestra orientación angular en el resto de cielo, en el resto de marco galáctico. Uno de los efectos de la precesión es que la posición del Sol en el cielo cambia lentamente. Hay distintos tipos de rayos en el universo. Algunos los causan las supernovas, otros los cuásares, otros provienen del centro de la galaxia, lo que los mayas llamaban Hunapku. Cuando hablamos del rayo de sincronización galáctico, nos referimos a un rayo que proviene del centro de la galaxia y que está controlado de forma inteligente. Por lo tanto, a este rayo corresponde el gran ciclo maya que empezó en 3113 a.C., que es cuando la Tierra entró en este rayo y ahora sale de él en 2012. Se fijaron, y eso hace que la cosmología maya sea inaudita, en que en el solsticio de diciembre el Sol se movía lentamente hacia la banda brillante de la Vía Láctea, la que, por ejemplo, si nos vamos de acampada en agosto, veremos extendiéndose sobre nuestras cabezas. La Vía Láctea tiene una parte muy brillante y ancha. Se llama el centro galáctico. Está entre las constelaciones de Sagitario y Escorpión y se puede ver a simple vista. A los mayas les parecía una parte muy interesante de la misma. El objetivo de este rayo es el de acelerar procesos, los procesos kármicos, que tienen que cumplirse. Por lo tanto, el punto máximo de este rayo será durante el 13º Baktun, que empezó hace un poco menos de 400 años. Durante esta fase, denominada clímax de la materia, se activan procesos kármicos y se crea un estado de ánimo bastante intenso de materialismo histórico, de solidificación y de movimiento de especies humanas por todo el planeta. Esto tiene el objetivo de promover un proceso de incubación,
entonces los seres humanos se sincronizan y quedan totalmente reorganizados por el mismo proceso hasta que llegan al punto máximo en que se entra en una nueva fase que empezará en 2012. Por un lado, veían la Vía Láctea como una gran diosa, la Gran Madre. Este núcleo central se consideraba el seno de la Gran Madre. Entonces, tal como ya he comentado, se fijaron en que en el solsticio de diciembre, el Sol se movía lentamente hacia el lugar de renacimiento en el cielo. Los primeros astrónomos mayas, hace 2200 años, calcularon la precesión y previeron cuándo culminaría esta alineación. La alineación del Padre Sol y la Madre Galaxia. Eso es la alineación galáctica. Según los cálculos mayas, sucede en el 21 de diciembre de 2012. Los astrónomos modernos concluyeron que ahora mismo estamos en una zona de alineación galáctica, por lo cual los cálculos mayas dan justo en el clavo. Tanto si el fin de los tiempos es en 2012 como si no, deberíamos asumir que así será, para ponernos manos a la obra. Por otro lado, no anules tus compromisos para el año 2013, porque aunque sea el fin de los tiempos, los planetas seguirán dando vueltas y más vueltas. Tenía la mente en ebullición. Las visiones de rayos galácticos y gestaciones planetarias me superaban. ¿Podía ser verdad? Los mayas habían creado un sistema para decirnos a la gente del futuro hacia dónde nos dirigíamos y la que nos iba a caer encima. El tiempo era algo tangible que podíamos estructurar. Allí a donde voy, hablo con gente que nota que está pasando algo, pero no están seguros de lo que es. El futuro sigue borroso y desenfocado para la mayoría, pero todos sentimos que algo insólito está sucediendo en el mundo. Algo raro nos está sucediendo. Como una sombra en la pared, no sabemos si es una ilusión o si es real, pero sabemos que está ahí. Como un sueño, donde las realidades se suceden, así percibimos el mundo ahora. Mientras una realidad se difumina, otra se cristaliza. Jules es una de mis mejores amigas. Acaba de tener un bebé, a quien ha puesto Armand. Armand tendrá 7 años en 2012. Le he preguntado lo que espera y sueña para su precioso bebé. Me alegro mucho de poder compartirlo contigo. Estoy viviendo una experiencia nueva y deliciosa. Me está encantando ser madre y también el trabajo con los niños. He trabajado mucho con niños. Siento, a medida que nos acercamos a 2012, que la elección que debemos hacer como adultos es buscar el camino de las cosas que nos den esperanza y creer en un futuro próspero, más que en patrones viejos que se basan en que somos malos y en que estamos predestinados a una autodestrucción que nosotros mismos provocaremos. Eso nos hace sentir que estamos predestinados a la autodestrucción porque somos malos en esencia. Siento que unas almas especiales, evolucionadas y bellas, llegan a la Tierra a recordarnos justo lo contrario. Hay una alternativa. Los niños índigos son antisistema por naturaleza y cuestionan la autoridad. En vez de aceptarla a ciegas, hacen que nos preguntemos ¿por qué hacemos las cosas así? Cuando les diagnostican incorrectamente un TDAH, no nos hacen ningún favor, porque estos niños traen un mensaje que deben transmitir, que consiste en recordar la importancia de los sentimientos y del corazón. No me puedo creer que exista un Dios Padre castigador que esté listo para sabotear y hacer daño a sus hijos. Nuestras acciones dependen de nosotros. Y si expresamos gozo y gratitud por la vida que nos han dado, entonces veremos el camino. ¿Tenemos que ser un ejemplo para ellos? Armand, en 2012, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ya tendrás 7 años.
Dicen que en el futuro no nos podremos mentir, porque todo el mundo tendrá telepatía. Me inclino a creer que los niños ya nos lo enseñan, porque nos interpretan muy bien. Mientras seguía mi investigación en busca de respuestas, descubrí que los mayas no fueron los únicos que comprendieron que el mundo tiene muchas capas de realidad. No fueron los únicos antepasados que entendieron que el pasado, el futuro y el presente puede que sean una misma acción que se sucede de forma simultánea. Podría ser que al final la experiencia del tiempo fuera solo una cuestión de perspectiva. En todo el planeta hay pueblos con mitos, leyendas y monumentos que nos pueden transmitir el mismo mensaje que los mayas. Creo que entendemos que este calendario nos muestra una oportunidad. Nos está diciendo, ha llegado el momento en que todos los parámetros que han contenido la conciencia humana en orden durante 25.000 años, todos esos parámetros se están desmoronando. Eran como unas ruedecitas para aprender a ir en bici, que contenían los elementos de la conciencia. Por lo tanto, las ruedecitas se caen y en esa fecha, en diciembre de 2012, a lo mejor por primera vez durante mucho tiempo, seremos más nosotros mismos de lo que lo hemos llegado a ser, sin que el magnetismo de la Tierra contenga nuestras percepciones, creencias y tendencias. Puede que tengamos una oportunidad para mostrar lo que llevamos tanto tiempo practicando y convertirnos en quienes somos. No es solo el calendario maya. Hay otros monumentos, religiones y mitos en todo el mundo que también señalan este período como uno de los más importantes en la historia del mundo. Eso es lo que he investigado. Me parece asombroso que el calendario maya y estos otros mitos, símbolos y monumentos transmitan cosas tan parecidas. Es lo que más me fascina de este trabajo. Los sistemas que gobiernan el microcosmos y el macrocosmos son los mismos. Por lo tanto, si entendemos el cosmos, podremos llegar a comprendernos más y a la inversa. Me ha impresionado mucho la nueva emancipación de conocimientos que ha posibilitado la red. Siempre había pensado que el cerebro global consistiría en que todos tuviéramos telepatía. Aunque lo espiritual normalmente precede a lo físico, la red ha facilitado una conexión global que no habría podido ocurrir de otro modo. Puedes dividirlo todo en dos campos, el catastrófico y el del éxtasis. Es similar al concepto cristiano de cielo e infierno, asociado al fin de los tiempos. Muchas teorías catastrofistas están mal investigadas. Se basan en información poco fiable que no se ha contrastado. Sin duda, una de las excepciones es la información sobre la cruz de Hendaya. Mi interés por este tema lo suscitó el libro El misterio de las catedrales, de un autor anónimo cuyo seudónimo es Fulcanelli, que se escribió en 1926 y se publicó en París. El libro causó una gran conmoción cuando se publicó, ya que en él Fulcanelli decía que las catedrales góticas las construyeron alquimistas y constituían el mayor ejemplo de una ciencia metafísica. Como ya sabemos, las catedrales góticas constituyen uno de los edificios más asombrosos de la Tierra. Se construyeron unas 500 durante el período que va de 1150 a 1350. Los templarios podían haber construido las catedrales góticas basándose en los conocimientos adquiridos durante su incursión en Jerusalén, donde aprendieron alquimia de la Cábala y de los eruditos islámicos de la época. Sin embargo, lo que más me atrajo del libro fue que, cuando se volvió a publicar durante la década de 1950, se le había añadido un extraño capítulo. Eso me despertó la curiosidad. El capítulo se llamaba La Cruz Cíclica de Hendaya. Se trataba de un extraño monumento que se erige en un patio de iglesia en Hendaya, Francia, una pequeña ciudad en la frontera española con Francia. Fulcanelli dice que esta cruz la construyó un maestro masón de 33 grados. Este maestro masón tenía un conocimiento profundo del universo que transmitió en los símbolos y construcción de la cruz de Hendaya. Eso me llamó mucho la atención.
porque Fulcanelli decía que la cruz de Hendaya apuntaba hacia el fin de los tiempos, hacia el día del juicio final. De hecho, sin excepción alguna, no he encontrado ninguna tradición que no cuente con una profecía del fin de los tiempos, incluso las tradiciones cristianas y precristianas occidentales. También tengo que decir que no he estudiado todas las tradiciones que existen, pero todas las que he estudiado hablan de lo insólito de este momento en la historia y de que se experimentará un gran cambio. En vez de ser algo inesperado que nos cae encima de forma horrible y espantosa, estamos descubriendo que no era lo que pensábamos. Armagedón ya no es lo que era. En primer lugar, es un fenómeno astronómico y, en segundo lugar, un fenómeno psicológico relacionado con nuestra condición humana arquetípica. Cuando empecé a investigar la cruz de Hendaya, no relacioné lo que decía con el calendario maya. Sabía que la cruz de Hendaya apuntaba hacia el fin de los tiempos, porque Fulcanelli lo decía en su capítulo. Cuando la examiné, me fijé que el sol que había en una cara del pedestal se parecía mucho a un símbolo maya o azteca. Luego descubrí que, según Fulcanelli, la cruz de Hendaya se construyó hace unos 350 o 400 años, lo que coincide con el principio del último Bactún del calendario maya. Podemos ver que existe una extraña relación entre la cruz de Hendaya y el calendario maya, que puede ser debida a que la persona que la construyó había ido al Nuevo Mundo, había estudiado con los chamanes incas y mayas, y al regresar con esos conocimientos, los había comparado con lo que ya sabía y construyó la cruz. La Tierra está sufriendo una reversión magnética, algo que ha sucedido 14 veces en 4,5 millones de años. Nunca ha sucedido con una población de 6.000 millones en la Tierra. Antes de que los campos magnéticos caigan completamente a cero, empiezan a ralentizarse. Ahora estamos en el punto magnético más lento vivido en los últimos 2.000 años. Esto significa que el escudo del campo magnético que siempre ha rodeado a la Tierra está en su punto más débil. Por lo tanto, las influencias solares son mayores. Actualmente hay unas erupciones solares sin precedentes. Plasma y partículas con muchas cargas de iones sobrecalientan la atmósfera. Como los escudos no están ahí, permiten que se descongelen los polos, por ejemplo. Sabemos que eso está sucediendo. Cuando el hielo se derrite en los polos y se disuelve en los océanos, este cambia la salinidad de los mismos y las temperaturas que regulan todos los esquemas meteorológicos. La cruz de Hendaya tiene un pedestal en la parte inferior con 4 relieves en cada cara del mismo. Sobre el pedestal hay un pilar griego y sobre el pilar se erige una cruz. En las 4 caras del pedestal hay una estrella en la cara este, una luna en la cara norte, la cara de un sol enfadado en la cara oeste, y este extraño óvalo con 4 as raras en cada cuadrante. Fijaos que la A se parece mucho al símbolo masón de la escuadra y el compás. A lo mejor, por eso Fulcanelli dice que la construyó un maestro masón. Sabemos que el Sol ya ha perdido sus polos norte y sur y han dejado de existir. El Sol tiene muchos campos magnéticos norte y sur menores, pequeños torbellinos, pero ya no existen los polos. Parece ser que otros planetas de nuestro sistema solar sufren una experiencia similar, en que los campos magnéticos disminuyen muy deprisa. Como creemos que no están habitados como el nuestro, pensamos que no tiene la misma influencia. La caída de los campos magnéticos provoca una mayor influencia solar en el planeta. Estos son los cambios físicos que observamos. Los campos magnéticos también cohesionan la conciencia. A medida que la cohesión es más y más débil, tenemos una gran oportunidad para ir más allá de las creencias contenidas firmemente durante unos 5.000 años. De lo primero en que me fijé al ver la cruz de Hendaya fue que las 3 caras, la estrella, la luna y el sol,
encajan exactamente con 3 cartas que van seguidas en la baraja del tarot. La carta 17 de la baraja del tarot es la estrella, y es exactamente igual a la estrella de la cruz de Hendaya. La carta 18 de la baraja es la luna. De nuevo podemos ver que es el mismo tipo de luna. Van seguidas 17 y 18. Luego pasamos a la carta 19 del tarot y es el sol. De nuevo, el motivo de la cara del sol se parece bastante al sol de la baraja. Lo más interesante de esta relación es que la carta que le sigue es la del día del juicio final, la 20, que es lo que describe la cruz de Hendaya, el día del juicio final. Los 2 elementos, los parámetros físicos y la conciencia, se solapan. Los parámetros físicos parece ser que nos dan una oportunidad para cambiar los parámetros de la conciencia. Si somos conscientes de ello, podemos utilizar la oportunidad y decir, esta es la primera vez en mucho tiempo que soy capaz de hacer algo así. ¿Qué voy a hacer? Fulcanelli pasa gran parte del capítulo del libro hablando del extraño óvalo con las 4 as raras. Cuando me fijé en ese óvalo raro, lentamente me di cuenta de que estaba refiriéndose a la precesión de los equinoccios, que es el período de tiempo que tarda la Tierra en hacer una de sus torsiones. La Tierra tarda 26.000 años en hacer una torsión. Fulcanelli quería decirnos que el alquimista antiguo, o la persona que había construido la cruz, había dividido este ciclo en 26.000 años, o este gran año, según los astrólogos, en 4 edades distintas. Estas 4 edades tenían nombres: la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la que vivimos actualmente, la edad de hierro, o como la llaman los hindúes, el Kali Yuga. Estamos sincronizados con este último ciclo, y esta sincronización galáctica está en consonancia con el ciclo Kali Yuga, según las creencias hindúes. El Kali Yuga es el 4º y último yuga y corresponde al punto en que el karma está más pesado. La amnesia es mayor, el recuerdo es mínimo y el materialismo es más denso. Lo que llamamos historia escrita es de verdad la historia de la edad de hierro. También es el último ciclo del calendario maya que describe cómo hemos entrado en la historia. La historia es, en este sentido, el inicio de nuestras especies. Hemos caído en el mayor grado de materialización, la mayor densificación de tiempo. Nuestra ciencia y nuestros estudiosos ya no se preocupan por lo espiritual, únicamente por lo temporal. Solo les preocupa lo material. Esto es una señal de que estamos en la edad de hierro. Como los campos magnéticos contenían la conciencia unida, las cosas que no son íntegras hacen implosión y se desmoronan por su propio peso. Por lo tanto, podemos aplicar estos conocimientos a la vida personal y a la vida global. A pesar de que no sea la única excusa de lo sucedido, nos puede ayudar a enmarcar y explicar a la gente lo que está sucediendo. El pedestal representa la visión de la Tierra. Desde la Tierra vemos las estrellas, la luna y el sol como las del pedestal. Podemos observar el paso del tiempo o del gran año mediante la precesión de los equinoccios, que representa el óvalo con las 4 as, siempre que el reloj gigante de 26.000 años que estamos mirando sea capaz de decirnos dónde estamos en el tiempo. Cada una de las edades marca una calidad del tiempo distinta. Los alquimistas creían que el plomo se podía convertir en oro. La importancia del mito radicaba en que se podía convertir la edad de hierro en la edad de oro. Una de las funciones de la alquimia es preparar a los humanos para que hagan el gran experimento de alquimia durante el fin de los tiempos, para que la edad de hierro
se transforme en edad de oro y que nuestra era actual de densificación y materialización se libere en la edad de oro. Del plomo al oro. Eso sí que sería mágico. Si pudiera creer lo que me decían, había gente en el pasado que sabía que ocurriría algo fantástico en el futuro. Por eso crearon muchos sistemas para transmitir la información que sabían. La pregunta es, ¿seguimos escuchándoles? ¿Y si el mundo es un experimento gigantesco de alquimia y Dios es el alquimista? A lo mejor solo tiene que zarandear la botella de nuestra realidad y todo cambiará al instante. Abandoné California y decidí cruzar los Estados Unidos. 6 horas al este de Los Ángeles, entré en Las Vegas, justo al caer la noche. De algún modo, esa metrópolis, con sus luces de neón y dinero fácil, era una ciudad al límite del tiempo. Reflexioné sobre la forma en que los humanos parecemos ser capaces de crear la propia realidad y me pregunté por qué nos habíamos hecho tan mala jugada. A lo mejor ha llegado la hora de convertir la realidad en algo mejor. A lo mejor en eso consiste el año 2012. ¿Y si la idea de que se acerca un gran cambio en nuestro futuro inmediato provoca justamente este gran cambio? La razón por la cual habría un gran cambio es porque creemos que debiera de haberlo. El poder de las creencias es tan fuerte que puede hacer cambiar la realidad por sí solo. A lo mejor este es el secreto de la alquimia. A lo mejor el plomo se podía convertir en oro porque los alquimistas creían que podían convertirlo. ¿Nuestros pensamientos son tan poderosos? ¿Es la realidad tan simple? ¿Podemos cambiar el mundo con el simple hecho de querer cambiarlo? Era tan sencillo que me puse a reír. Durante los últimos 25 años he estudiado con los ancianos incas. Los incas son uno de los últimos pueblos indígenas de América que han preservado intacta la tradición de la profecía, así como los procesos que nos permiten hacer un salto cuántico hacia lo que nos estamos convirtiendo. Los incas, los hopis y los mayas descienden de los mismos pueblos que cruzaron el estrecho de Bering hace 30.000 años y que originariamente provenían de la gran cordillera del Himalaya. Con ellos trajeron unas enseñanzas y una sabiduría muy antigua que tiene 100.000 años. Además, no solo hacían profecías sobre el futuro, sino que nos advertían de cómo nos teníamos que preparar para los tiempos venideros y nos enseñaban cómo teníamos que tranquilizar el cuerpo a escala emocional. También nos enseñaban a tranquilizar el alma y a descubrir una nueva mitología, un nuevo mapa sagrado que nos guiaría hasta nuestro destino como planeta, como pueblo. Hace poco se publicó un libro, creo que está escrito en griego, en que el año 2012 es el año en que regresará Jesús. No he podido leerlo porque no sé griego, pero un amigo mío, que se dedica a la investigación de los ciclos de las cosechas, dio una charla y brevemente mencionó el año 2012 con relación a los ciclos de las cosechas. Luego se le acercó una mujer, creo que era monja, y le dijo que todo el mundo sabe que en el año 2012 Jesús regresará. En términos cristianos, los estudiosos cristianos interpretan que nos estamos acercando a una época en que la humanidad tiene la oportunidad de elegir. En función de la elección, o bien de afirmación de la vida o la negación de la misma,
Algunos experimentarán lo que en la teología cristiana se ha denominado como éxtasis, o en las tradiciones esotéricas, ascensión. Son unos términos muy relacionados. Básicamente implican que, a medida que la Tierra pase por un cambio energético, nuestros cuerpos lo seguirán y encajarán el cambio, o bien lo resistirán. Si resistimos el cambio, es muy difícil que logremos sobrevivir en este mundo. Si aceptamos, recibimos y abrazamos el cambio, enérgicamente coincidimos con lo que sucede en la Tierra. La forma en que vivimos hasta ese momento en el tiempo es lo que nos prepara para tomar esa elección. Esto también es la base de por qué Fulcanelli nos habla de la cruz de Endaya y por qué el alquimista la construyó. La construyó para mandarnos un mensaje a través del tiempo sobre lo que íbamos a tener que pasar. Los cristianos lo llaman el día del juicio final. En la Cábala es el Tikkun. Los incas dicen que es el surgimiento del Homo luminoso y los mayas lo marcan con el fin de su calendario. Por lo tanto, en todo el mundo encontramos estas tradiciones que marcan este periodo de tiempo a su manera, con su cultura, sus símbolos propios y su lenguaje. A medida que desciframos esos símbolos y esos monumentos y aprendemos a hablar el lenguaje de la antigüedad, podemos entender lo que intentaban transmitirnos. Lo más importante que intentaban decirnos es que el tiempo llegaría a su fin. El grueso de profecías mundiales, desde la Gran Pirámide hasta la Biblia, pasando por los babilonios, los aztecas, los mayas, los hopis, se puede resumir en una sola. Todas esas culturas hablaban de los sucesos de una conmoción futura, cada una con su estilo. Pero cuando los interpretas todos y te quedas con la esencia, todos dicen lo mismo. Solo hay una profecía. Las profecías de los incas son algunas de las muchas que existen en América. Son muy claras sobre nuestra forma de vivir en una época de gran agitación. Consideran los 6 años siguientes, entre ahora y 2012, como una época de renovación de la Tierra, así como de cosechar las almas de aquellos individuos que no quieren transformarse en lo que nos estamos convirtiendo como especie y que pasarán momentos difíciles y desafiantes. A la mañana siguiente, me dirigí al Parque Nacional Zion, Utah. Durante miles de años, este lugar fue uno de los territorios más sagrados y queridos de los nativos norteamericanos locales. Es de una belleza indescriptible. Por eso decidí parar un rato y reflexionar sobre todo lo que había aprendido del año 2012. Pensé en el mito del jardín del Edén, que dice que hace mucho, hombres y mujeres vivían en un bello jardín, donde todo era perfecto. No había dolor ni muerte. El mundo estaba en equilibrio y armonía. Para mí, eso era como la edad de oro. Si eso es el futuro, no suena tan mal. A lo mejor el jardín del Edén también es un jardín de alquimia, donde se separa el plomo del oro, el futuro del pasado, y cualquier acción individual puede cambiarlo todo y puede iniciar el proceso final. Los hechos del 11 de septiembre de 2001 fueron como un prefacio, como una llamada de alarma que inauguró la secuencia final, la fase final de esta edad mundial. Este es el principio de un periodo de tiempo que nos prepara para la consumación de esta época y la restitución de todas las cosas. 2012, según el calendario maya, así como el de cuenta larga y el Tzolk'in,
Es la fecha que se cierne sobre nosotros mientras vemos esto. Podría ser maravilloso, terrible o todo a la vez, porque al final de los ciclos, lo bueno y lo malo se une de tal forma que es un periodo de grandes superaciones. Se trata de un periodo de tiempo de iniciación global que sacará lo mejor y peor de nosotros. ¿Cómo vamos a predecir lo que sucederá hasta entonces? Ya no vivimos en una democracia, sino en una mediocracia. Los medios de comunicación están creando y perpetuando un trance cultural al cual todos nos apuntamos. La persona que hoy en día quiere vivir totalmente despierta tiene que librarse del trance cultural que se perpetúa con el consumismo, la mecanización y la tecnología. Nos hemos olvidado de escribir poemas con bolígrafo. Nos hemos olvidado de vivir una vida épica. Creemos que con un ordenador más rápido, nuestro trabajo será mejor. Por lo tanto, la tecnología intenta solucionar lo que antes proporcionaba de forma muy directa el espíritu a aquellos que nos predecían. Si hemos empezado con la premisa del calendario maya, que se termina el 21 de diciembre de 2012, y luego atravesamos el Atlántico y encontramos otro monumento en un sistema y una cultura totalmente distintos que predice el mismo acontecimiento exacto en el mismo momento, utilizando la alineación galáctica como eje, hay pruebas circunstanciales que señalan hacia una realidad innegable. Realmente, ese es nuestro destino como seres humanos. La moneda del planeta, la moneda global, se resume en 4 cosas: tierra, aire, fuego y agua. Ya hemos utilizado toda la tierra disponible, hemos utilizado toda la capa superior del suelo, hemos utilizado todo el aire disponible, hemos contaminado el aire y agujereado el ozono, hemos contaminado toda el agua disponible y además hemos subido la temperatura del planeta. Por lo tanto, vivimos gracias al crédito planetario y hemos contraído una gran deuda. La filosofía de compra ahora y paga luego nos ha llevado a la situación actual. A medida que nos acercamos al año 2012, todos veremos que tenemos que afrontar nuestra mortalidad, no solo a escala individual, sino a escala planetaria, ya que es posible que la especie humana esté cerca de la extinción en ese punto. Vivimos en un planeta que aguanta de forma sostenible que 1.000 millones de personas vayan en bici al trabajo. Hay 7.000 millones y medio de personas que han conseguido subsistir cultivando todo el suelo disponible y talando todos los bosques vírgenes posibles. Estamos llegando a los máximos límites de sostenibilidad del planeta. El conocimiento de que podemos extinguirnos por nuestros propios actos nos hará madurar, nos hará tener una visión más adulta del mundo, de que no somos inmortales, sino mortales, y de que tenemos que dejar un mundo para nuestros hijos. Por eso, no podemos talar todos los bosques, no podemos explotar todas las tierras, no podemos pescar peces hasta que desaparezcan. Tenemos que dejar algo para nuestros hijos. En eso consiste la madurez y el progresismo. A eso me refiero cuando digo extinción o progresismo. El peligro al que nos enfrentamos no es una crisis debida únicamente al calentamiento global, ni al hecho que los casquetes polares estén derritiendo, sino a la repercusión de unos elementos con los otros. Son crisis que repercuten las unas con las otras. Que los casquetes polares se derritan provoca una ralentización de la corriente del Golfo, que a su vez provoca un aumento de los niveles del mar y un calentamiento de la Tierra acelerado. Hoy en día, en Europa, los mayores defensores de una legislación para prevenir el calentamiento global son las empresas aseguradoras, porque valoran el gran riesgo que tienen y el gasto tremendo que representaría tan solo uno de estos cataclismos, o mucho peor, 2.
Por todo el planeta, en todas las culturas y pueblos distintos, vemos que al final todos somos iguales. Todos respiramos el mismo aire y compartimos la misma tierra. A lo mejor también compartimos una memoria colectiva de nuestro futuro que está emergiendo justo ahora. Podría ser que cuando nos alcance el año 2012 tengamos por fin la oportunidad de remodelar el futuro. Todos los que esperan que el 21 de diciembre de 2012 suceda algo apocalíptico se van a llevar una gran decepción. No será un acto digno de mención. No pasará nada, porque ya está pasando ahora, hoy. Mientras veis la película, sucede en el interior de cada uno de vosotros. Es un proceso de alquimia, de descomposición, de deshacerse de lo que ha muerto en nuestro interior y de hacer que nazca lo que nos aporta un destino colectivo. Está sucediendo en este mismo instante. De forma universal, la gente de todos los continentes me hace dos preguntas. La primera es, ¿qué le está pasando al mundo? Evidentemente algo ha cambiado. La segunda es, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente todos estamos buscando lo mismo, a excepción de un puñado de líderes. La gente del mundo creo que está preparada de verdad para recibir algo más que el sufrimiento del último siglo, con guerras y derramamientos de sangre. Todo el mundo busca un futuro mejor para sus familias, una forma de cuidarse y de suplir las necesidades básicas. La gente está lista, de verdad. Por eso creo que hay esta coincidencia en el tiempo, en que los parámetros físicos están cambiando. Estamos cambiando la respuesta ante estos parámetros, a pesar de que no seamos conscientes de ello. Estamos viviendo los días en que una forma vieja y otra nueva se yuxtaponen y coinciden. Vemos cómo se unen y cómo consiguen llegar a una salida. En algunos aspectos es un despliegue bonito, en otros puede ser doloroso. El estado de ensueño y el estado de vigilia son muy parecidos. Lo que llamamos estado de vigilia es cuando vamos por el mundo tal como es, con aeropuertos, cajeros automáticos, tiendas, dinero y todas esas cosas. Se trata de un sueño acordado de forma colectiva. Todos hemos acordado hacerlo de esta forma. Los locos son aquellos que ven más allá. Les parece demasiado y no lo pueden soportar. Entonces les llamamos locos. Veo la iniciación de 2012 como una iniciación para el mundo occidental, de verdad. A la gente que aún sigue empapada en la filosofía, el pensamiento y la ciencia occidentales, le servirá para entender que todo proviene del mismo lugar. Todos estamos hechos de la misma energía. Y eso se puede aplicar a nuestras experiencias individuales, por lo cual podemos enfocar la vida con una certeza espiritual e intelectual basada en la experiencia directa. Cuando recuperamos los textos antiguos, vemos que durante los últimos 5.000 años, la transmisión de sabiduría de los que nos han precedido nos ha dejado instrucciones para ayudarnos durante este periodo en el tiempo. Casi de forma universal, nuestros antecesores conocían esta convergencia de ciclos. En el lenguaje de su época decían, si eres capaz de hacer esto en la vida, cambiará tu cuerpo. Y al cambiar el cuerpo, te podrás adaptar a los cambios de la Tierra. Porque al final los cuerpos están hechos del mismo material que la Tierra. Y lo que pasa en la Tierra repercute en ellos. El magnetismo que afecta a la Tierra también afecta al cuerpo. Cuando sufrimos una crisis grave, nos desmoronamos. En el chamanismo se conoce como desarticulación. Puede ser una experiencia de iniciación individual por la que pasa el chamán, un acontecimiento que dé un vuelco en la vida de alguien, o puede ser una angustia universal en que el mundo está en confusión y todo es insostenible. Esta es la naturaleza de la angustia universal. Todo es insostenible por la falta de recursos. En ese momento tan cargado es cuando aparece lo trascendente, ese algo que soluciona y armoniza las cosas.
A medida que nos acercamos al final del calendario maya, al fin de los tiempos, según la cruz de Hendaya, vamos a realizar un giro consciente, porque la historia es una iniciación. Es como decir que del caos final se obtiene la sincronía. Actualmente, esto se aprende en el conjunto de Mandelbrot y en la física cuántica. Tenemos todos los conocimientos y herramientas que nos posibilitan establecer los puntos de contacto para al menos modelar cómo vamos a pasar por los rápidos. Ahora estamos en las aguas bravas de la historia y todos pasaremos por esta experiencia, una iniciación sublime. ¿Cuántos querrían una vida para experimentar lo mejor y lo peor que nos puede ofrecer la época? Aquí la tienen. Ya hemos dejado atrás muchas profecías oscuras. Creo que es importante que esto se entienda, tanto si nos referimos al código bíblico, que solo predice posibilidades cuánticas, o la visión remota de esas posibilidades cuánticas. Ya hemos dejado atrás muchas predicciones funestas. No es que las hayamos sobrevivido, sino que hemos reescrito el código de conciencia y hemos tomado un camino distinto, por lo cual nunca se han desplegado. Desde ese enfoque, creo que el año 2012 funcionará igual. Ciertamente podrían desplegarse algunas posibilidades de lo más funestas. ¿Es posible? Sí. ¿Tienen que suceder? Creo que no. Creo que lo estamos decidiendo ahora con estas conversaciones, viviendo de forma consciente, con decisión, y siendo amables con el prójimo, con el cajero de la tienda de comestibles, o con el camarero que te toma nota en el restaurante a donde irás esta noche, o con el conductor que se ha equivocado en la autovía y orientas. Estos pequeños actos individuales contribuyen de forma colectiva a nuestra respuesta en este momento de la historia. Y todos tenemos un papel vital en el camino que va más allá de 2012. Siempre dicen que tenemos que encontrar la fase que había antes de que naciéramos. Esto se representa en algunas tradiciones. En eso consiste, en disolver todas las relaciones e identificaciones que te habían dicho que eran necesarias para tener éxito en esta realidad. Se tienen que disolver todas porque no nos están ayudando. Es evidente que los pueblos del pasado, nuestros antepasados de la antigüedad, veían el mundo con una perspectiva distinta a la nuestra. Estaban más en contacto con la naturaleza, con el cosmos, con el prójimo. Es como la diferencia entre la ciudad y el bosque. En el bosque, la tranquilidad nos ayuda a recordar no solo quiénes somos, sino también lo que sabemos. Nuestro potencial parece atrofiarse en el mundo moderno. Estamos perdiendo la habilidad de pensar en la existencia de un nuevo mundo. A lo mejor, tenemos que asemejarnos más a los chamanes, a los alquimistas. La causa de nuestros problemas, desde la guerra hasta la contaminación, ¿no será que el mundo exterior nos distrae tanto que no escuchamos nuestras voces interiores? ¿No será que el ruido del mundo moderno es tan estridente que ahoga la verdad de nuestro ser? En la cosmología de América hay tres mundos. Está el mundo medio en que vivimos. Luego está el mundo inferior, que está en el interior de la Tierra, que lo podríamos comparar con los dominios inconscientes de la psique de la mente. Finalmente está el mundo superior, que es el superconsciente, los dominios de nuestra posibilidad. Estos mundos también están asociados al tiempo. El mundo inferior es el pasado. Cuando nuestros antepasados habitaban la Tierra, era su momento y su lugar. El mundo medio es el presente. Y el mundo superior es el futuro. Parece que nos aproximamos a un punto en que se provocará una experiencia Kundalini en masa. Shakti subirá por la columna para unirse a Shiva, que vendrá de arriba. Así se consigue la unión universal,
en que se aniquila el ego, el éxtasis, que de hecho significa estar fuera del cuerpo, y el final de la dualidad del ego. Todo esto parece entrelazarse en esta interpretación. También se puede relacionar con la profecía peruana, en que tenemos los tres cosmos del chamanismo: el mundo superior, el inferior y el actual. Dicen que esto es lo que va a pasar. Tras el año 2012, volveremos a estar en la Edad de Oro, porque el mundo superior y el inferior habrán convergido en el actual. Igual que Shiva bajando y Shakti subiendo para encontrarse. Los alquimistas y los europeos de la antigüedad creían que había tres mundos. Había la Tierra Alta, la Tierra Media y la Tierra Baja, muy parecidas a la cosmología del Tolkien en El Señor de los Anillos. Las catedrales y sus campanarios tenían la función de atraer la energía de la Tierra Alta, y el pozo debajo de la catedral también atraía la energía de la Tierra Baja. Había una unión alquimista del mundo alto y del mundo bajo en el suelo de las catedrales. En el mito de la creación maori, Rangi, el dios cielo, y Papa, la diosa tierra, se unen, lo que denominan como caerá el telón. Investigando un poco más, se descubrió que la traducción correcta era el velo se disolverá. Así que la disolución del velo y el encuentro del cielo y la tierra también quedan recogidos en el concepto de iluminación del Kundalini. Si vivías en un pueblo pescador, tenías que llevar a los pescadores donde hubiera pesca al día siguiente. Por lo tanto, el chamán era capaz de viajar hasta el mundo superior y descubrir dónde estarían los peces o el bisón al día siguiente, o viajar lo suficiente lejos para descubrir en qué se convertiría su pueblo al cabo de 10.000 años, recibir esa información, hacerla llegar a su pueblo y personificarla. De esta forma, participaban conscientemente en la evolución. Tiraban un anzuelo al futuro y recuperaban la información sobre nuestra evolución como especie hasta el presente, para poder así informar a los miembros del pueblo. En relación a la alineación galáctica de 2012, creo que cuando nos alineemos con el centro galáctico, será como si equilibráramos las fuerzas positivas y negativas. Cuando esto suceda, estimulará el movimiento superior de la energía Kundalini. Es el Shakti divino, la energía de la diosa que fluye por nosotros para transformarnos la conciencia. El mundo superior e inferior que se abrazan en el mundo medio. La unión de las energías masculinas y femeninas, Shiva y Shakti. La unión sagrada. ¿No sería bonito? Hombres y mujeres que se quisieran y respetaran de verdad. Esta idea podría cambiar el mundo. A medida que seguía meditando sobre el mensaje de 2012, me preguntaba si habría habido otros grandes pensadores que hubieran reflexionado sobre el dilema del mundo moderno. ¿Habría otros filósofos o líderes espirituales que pudieran contestar mis múltiples preguntas? Fue entonces cuando descubrí las palabras de un sencillo cura católico que vivió en Francia a principios del siglo XX. Le llamaban Teilhard de Chardin. El padre de Chardin había reflexionado mucho sobre lo que estaba pasando y hacia dónde nos dirigíamos. El místico cristiano Teilhard de Chardin escribió hace bastante tiempo que una angustia universal la puede provocar cualquier cosa. Es una cuestión de escala. Puede ser una guerra mundial, una tragedia personal, entre clanes, culturas o países. Sin embargo, una angustia universal de la magnitud de la que estamos a punto de experimentar solo se puede imaginar. No queremos dilucidar cómo será, pero cuando esto sucede, dice, los arquetipos de totalidad se liberan de la mente profunda colectiva para reconstelar los fragmentos de lo que está pasando en una totalidad. De Chardin era paleontólogo y cura jesuita. Intentó lo que nos parece imposible, combinar la arqueología con el catolicismo.
De algún modo formuló el principio de complejidad-conciencia, en que, a medida que el cerebro es más complejo, la humanidad se dirige a un punto en que de golpe se relaciona telepáticamente. La naturaleza de los sistemas de vida en la Tierra, dominados por la civilización humana, al haber entrado en esta fase global, han acelerado los sistemas de la biosfera hasta tal grado que dentro de poco se podría predecir que la biosfera tendrá que cambiar su naturaleza. Estaríamos entrando en un estado en que el dominio humano de la biosfera y las alteraciones causadas por el dominio humano de la misma representarían entrar en un cambio de fase. ¿Cómo sería esta nueva fase? Se decidió que esta nueva fase sería la noosfera, que la Tierra adquiriría su mente consciente. La mente consciente de la Tierra es una función de las especies humanas que entran en un estado radicalmente alterado de consciencia sin ego, en que se normalizan los procesos paranormales y parapsicológicos. La unificación de la mente de la Tierra es, de hecho, la unificación telepática de la mente humana, porque los humanos están dispersos por toda la Tierra. La unificación telepática es lo que crea la noosfera, pero esta unificación no puede desarrollarse si no se cultivan los estados no relacionados con el yo. Mediante esta teoría de complejidad-conciencia, nos estamos acercando a un nivel crítico en que los componentes pierden su individualidad, o yo, y constituyen elementos de un ser mayor. A escala personal, eso significaría la comunicación telepática entre la gente. El padre de Chardin predijo que la raza humana cambiaría de golpe. Dijo que había una esfera mental invisible de pura conciencia que rodearía y cubriría la Tierra en el fin de los tiempos y que eso nos haría telepáticos. Cuando este acontecimiento ocurriera, cuando todo el mundo conociera los pensamientos del resto, ya no viviríamos en un mundo de mentiras ni de engaños. Puede que el trabajo de los chamanes, sacerdotes y alquimistas fuera ayudarnos a prepararnos para este acontecimiento telepático que ocurriría en el fin de los tiempos. Me ha interesado mucho ver cómo la gnosis galáctica, digámosla así, estaba presente ya en los inicios de la historia de la Tierra, hasta Egipto y el mismo vedismo antiguo, y cómo el núcleo de gnosis galáctica se transformó y extendió por Europa. Parece ser que las sociedades secretas se ocuparon de conservar este conocimiento, a pesar de que el mundo sufriera una disminución de conciencia. En Europa, los alquimistas fueron quienes entendieron la naturaleza de las plantas que se cultivaban en Europa. Comprendieron el poder de los minerales, de la transmutación humana. Por tanto, el estudio de la alquimia se corresponde con el estudio del chamanismo. Es una forma peculiar europea de chamanismo, pero sigue la tradición chamánica. Las sociedades secretas se comprometieron en conservar la gnosis galáctica antigua, y vemos cómo filtraron ese conocimiento en las enseñanzas europeas de la alquimia y hasta en el mismo simbolismo del tarot. También en la Edad Media, la iconografía cristiana conservó algunos símbolos de naturaleza universal tradicional y los plasmó, por ejemplo, en la Catedral de Chartres o en otras catedrales de la Francia medieval. Por lo tanto, podemos ver que los masones tenían muchísimos conocimientos sobre el universo. A medida que avanzaba en mi viaje por el continente de los Estados Unidos y conocía a gente que vivía en este territorio, empecé a pensar en nuestros padres fundadores.
¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué les llevó a rebelarse contra el mayor poder de la Tierra en esa época? ¿Qué les llevó a crear un país independiente, libre de Inglaterra? Mi viaje por el país me llevó a Washington. Mientras andaba por sus calles y visitaba el Capitolio, me di cuenta de que muchos de los padres fundadores fueron masones. Benjamin Franklin y George Washington fueron francmasones. Visité el Capitolio y otros monumentos. Finalicé mi visita por Washington en el Museo Masón George Washington, cerca de Alexandria, Virginia. Ahí estaba, nuestro presidente, con su delantal masón. Tenía el símbolo de la escuadra y el compás, parecido a las extrañas as de la cruz de Hendaya. Me preguntaba qué relación tendría todo esto. Conduciendo desde Washington, me dirigí hacia el sur, con su clima más cálido. Empezó a llover cuando llegué al pequeño pueblo de Elberton, en Georgia. Allí descubrí un monumento llamado Piedras Guía de Georgia. Se trataba de un Stonehenge americano y, como tal, estaba orientado astronómicamente. En un pequeño llano, cerca de las montañas Apalaches de Georgia, se erigen estas losas enormes de granito. En las caras de las losas están inscritos lo que parecen unos nuevos 10 mandamientos en 8 lenguas. Inglés, árabe, chino, hebreo, hindú, ruso, español y suajili. Gary Jones es el editor del diario local, el Elberton Star. Le pregunté sobre el monumento. Quería saber qué representaba y quién lo había construido. En 1980, parece ser que un caballero llegó a la ciudad, fue a ver al banquero local y le pidió si le podía ayudar a localizar una empresa de granito para construir un monumento para el futuro. Se llamaba R.C. Christian. Era un apodo que él mismo se puso para relacionarse con la gente de la zona. No quiso que nadie conociera su identidad. El banquero local con quien habló se llamaba Wyatt Martin. Con ayuda profesional, encontraron algunas empresas de granito que supieron construir las piedras guías en la escala que ese tipo se había imaginado. Siempre que se habla de los orígenes del monumento, sale el nombre de R.C. Christian, pero no sé de dónde proviene. Cuando se ven las piedras, se entiende que supera las dimensiones del monumento medio. Por eso se tuvo que ayudar al señor Christian a encontrar a alguien que pudiera trabajar a una escala tan enorme. Siniestramente se parece mucho a Stonehenge. Se construyó de forma que en diferentes épocas del año el sol le pasa a través y proyecta largas sombras. Realmente está muy cuidada. Creo que las inscripciones están muy elaboradas y pensadas a conciencia. Además, en tantos idiomas. Costó muchísimo erigir estas losas, no solo por el trabajo de ingeniería, sino también por la reflexión que implicó escribir todas esas cosas en ellas.
En relación con las anécdotas curiosas, muy de vez en cuando recibo una llamada de alguien que me pregunta si pertenezco a la comunidad donde están las piedras y te cuenta historias raras sobre la identidad del señor Christian y sobre el significado de las piedras. Cuando se erigieron, vinieron algunos grupos de culto y no sé, creo que pasaron la noche ahí. Cuando ves las inscripciones, se trata de directrices para el futuro. Hablan de mantener la población, etc. Algunos creen que fomentan la eliminación de zonas superpobladas. Es un mensaje para una generación futura, al igual que lo fue Stonehenge y las pirámides de Egipto. Por lo tanto, creo que tenemos piedras guía para mucho rato. Los indios Cherokee consideran esta zona del mundo el centro del universo. Aquí hay masones que puede que hayan influido en las piedras guía. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones, en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Guiar la reproducción con sabiduría, mejorando el estado físico y la diversidad. Unir a la humanidad con un nuevo idioma vivo. Administrar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con un razonamiento equilibrado. Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes justas y tribunales íntegros. Dejar que todas las naciones se gobiernen internamente y que las disputas externas las resuelva un tribunal internacional. Eliminar leyes mezquinas y agentes inútiles. Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Premiar la verdad, la belleza, el amor, en busca de la armonía con el infinito. No ser un cáncer para la tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Dejar espacio para la naturaleza. En la parte superior de las piedras guía, en lo alto del monumento, hay un mensaje escrito en 4 lenguas antiguas. La escritura cuneiforme babilónica, los jeroglíficos egipcios, en sánscrito y en griego clásico. El mensaje dice que estas piedras os guíen a una edad de la razón. Como mensaje para el futuro, las piedras guías parece que nos dicen cómo vivir de una forma nueva. No me podía quitar de la cabeza la extraña historia de las piedras guía de Georgia. Su mensaje me perseguía. Sentía curiosidad por el extraño caballero, R.C. Christian, que las había construido. ¿Por qué había permanecido en el anonimato? ¿R.C. Christian era alquimista o masón? A lo mejor existe un orden de gente espiritual que aún vive entre nosotros. No sé, una especie de chamanes o alquimistas. Puede que se parezcan a nosotros físicamente, pero que sean más conscientes que nosotros, porque conocen el futuro y conservan poderes secretos mentales que nosotros hemos perdido. En el viaje de vuelta por los Estados Unidos, me detuve en el aeropuerto de Denver para quedar con un amigo. Como tenía una hora libre, me paseé por el aeropuerto. En bastantes sitios, descubrí que habían pintado unos grandes murales. Estos murales son espectaculares y me impresionó su arte y sus mensajes conmovedores.
En la zona sur del aeropuerto, descubrí una placa en conmemoración a la persona que lo había construido. Saliendo de Denver, tuve la gran suerte de encontrarme con 3 ancianos incas. Habían viajado desde las montañas de Perú para contar al mundo la leyenda de Pachacuti y de su profecía sobre el fin de los tiempos, que me dijeron que ocurriría sobre el año 2012. Se llaman Don Francisco, Don Humberto y Doña Berna, y su amigo chino. Marcella Griffith tradujo sus palabras. Han venido a transmitirnos este mensaje. Viven a más de 5.000 metros en la cordillera de los Andes. Son descendientes de los incas, los hijos del sol. Desde la época de los incas, la hoja de coca ha sido una hoja sagrada que nos transmite un mensaje de la naturaleza. Por lo tanto, las utilizan desde la época de los incas como mensajeras de la madre tierra, de la naturaleza. Don Humberto dice que en esta vida tenemos que compartir y vivir en comunidad, sin celos ni competiciones, sino unidos y compartiendo. No solo compartiendo las cosas entre nosotros y el resto de gente, sino también compartiéndolas con la tierra, con las montañas. Doña Bernardina está de acuerdo en que debemos vivir en comunidad, como una familia que vive en una casa y comparte las cosas. Van a leer las hojas de coca. Para ellos es una tradición adivinar el destino, adivinar el futuro con las hojas de coca. Tiran las hojas de coca y las hojas les contestarán a sus preguntas. Invoca a los espíritus de las montañas y a la tierra para que nos diga lo que quiere saber. Las profecías hablan de Pachacutic. Pacha significa tierra y Cutic el retorno, la renovación de la vida. Por lo tanto, se acerca un nuevo ciclo de vida. Según las profecías, esto sucederá próximamente. Ya está sucediendo. Pero culminará cuando llegue la nueva época, durante los próximos 6 años. Las profecías hablan del año 2012 y del 21 de diciembre, como la fecha cuando el tiempo empezará una nueva raza, hacia el quinto sol, hacia la nueva vibración de la luz. Es una época de grandes crisis en el mundo, pero como cualquier otra crisis, nos da oportunidades para reinventar quiénes somos, para reinventar cómo queremos el mundo y qué mundo queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Los incas han conservado la sabiduría que conllevan las profecías, pero también los procesos que tienen que ver con las transmisiones de energía que nos van a ayudar a alinearnos con el nuevo Inca, con el nuevo Homo luminoso. Estas transmisiones nos ayudan a alinearnos con quien nos estamos convirtiendo, con la nueva raza, que no es solo el Homo sapiens, sino el Homo luminoso. Nos dan el don de estas transmisiones de energía que nos alinean con el nuevo humano, que es el Homo luminoso.
Tras nuestra charla, doña Berna me bendijo. La impresión que recibí tras esa experiencia me duró bastantes días. Qué alegría haber podido conocer a esa gente tan arraigada a la tierra, tan pacífica, sabia y conocedora de tantas cosas. Los ancianos indios saben que lo realmente importante en este mundo somos nosotros, nuestra relación con la tierra y con el prójimo. A lo mejor, el motivo por el cual los hombres modernos nos rodeamos de tantas posesiones es porque ya no estamos conectados entre nosotros. Hemos empezado a creer que nuestras posesiones son lo importante. Por eso hemos sacrificado las conexiones entre nosotros. Tenemos tanto miedo de perder nuestras posesiones que intentamos protegerlas con muros, ejércitos y policías. Ya no tenemos tiempo para lo importante. A lo mejor por eso parece que el tiempo se acelere ante nosotros. Ya no tenemos tiempo para querernos. Ya no tenemos tiempo para la calma. A lo mejor lo que los incas, los mayas, los alquimistas, los chamanes, los yogis y los sacerdotes están haciendo es enseñarnos a vivir. Tienen un mensaje que no podemos desdeñar. He pensado en el Apocalipsis, que es la versión cristiana del fin de los tiempos. Me he dado cuenta de que cada uno tiene su propio Apocalipsis independiente. Algún día, todos y cada uno de nosotros tendremos que afrontar nuestro propio fin de los tiempos. ¿Será eso lo que la gente de la antigüedad también quería transmitirnos? No solo nos describían el fin del mundo, sino nuestro fin como personas. Creo que cada vez la telepatía surgirá más porque es probable que los cambios en la Tierra vayan en aumento, algo que ya está sucediendo. Además, ya he visto un aumento de la telepatía en mis amigos y mi familia. Estaremos en una nueva realidad. Viviremos un proceso en que experimentaremos el principio de la noosfera, la mente telepática de la Tierra. Hay un ciclo de engranaje hasta la próxima estabilización. Será un periodo muy dinámico entre aproximadamente el solsticio de invierno de 2012 y el 26 de julio de 2013. En ese punto llegaremos a la nueva sincronización galáctica. Sí, creo que la conciencia concentrada en 2012 ha tenido una especie de efecto sociológico. Cuanta más conciencia podamos verter, más sacaremos de la transformación. ¿Qué sucederá en el año 2012? Qué interesante. Podría no pasar nada. Podría ser el final de algo épico. Este es el misterio que se está resolviendo ahora. Nuestra tarea actual consiste en viajar por las líneas del tiempo hacia el futuro e invitar al futuro a tirar hacia atrás, como la mano de un gigante,
y nos dé un empujón hacia el mejor futuro posible, que no necesariamente será el más probable. El más probable tendrá agujeros mayores en la capa de ozono, más contaminación y más población. Tenemos que aspirar al mejor futuro posible, no al más probable, por muy improbable que parezca. Hay un grupo de ancianos incas, mayas y hopis que se sientan a meditar y que resiguen la línea temporal del planeta para buscar el mejor futuro posible para sus nietos. El mundo que queremos que hereden nuestros hijos. No un mundo probable, sino posible. Nuestra oración para el 2012 invitaría a los espectadores a vivir plenamente, a conciencia, siendo amables con el prójimo y preguntándose cómo pueden dar el mayor servicio todos los días de su vida. ¿Qué pueden hacer para mejorar el mundo? Vayan a donde vayan, ¿cómo pueden mejorar el lugar donde estaban? Al hacerlo de forma individual, en los sitios o con el prójimo, nos convertimos en personas mejores, que viven siguiendo este código de conducta. En virtud de esto, creamos un mundo mejor. Así, todos compartiremos una oración colectiva que diga que 2012 es el camino hacia la oportunidad. Cógela y aprovéchala. De vuelta a casa, en la tranquilidad de los bosques frondosos del noroeste del Pacífico, me preguntaba qué pasaría durante los años siguientes antes de llegar al 2012. ¿Quién seremos entonces? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? ¿Nos daremos cuenta de que tenemos en nuestras manos cómo queremos que sea el futuro? De ser así, ¿qué futuro elegiremos? Hace 50.000, 100.000, 1.000.000 de años. Bueno, hace poco se entrecruzó la cultura, la creación de herramientas, la creación de mitos, la danza, la poesía, la canción y el cuento. Esto creó el escenario que dio pie a la historia, el proceso increíblemente insólito que se consume a sí mismo y que ha durado los últimos 20.000 o 15.000 años. De hecho, esto le está sucediendo a la matriz espacio-tiempo, en la cual el tiempo está acelerando. Es una situación de gran desestabilización. Es una caóstrofe en el proceso de existir. Empieza con el equilibrio de los animales mediante la selección natural y termina con un Internet global que transmite información electrónica y con especies que utilizan el lenguaje arrojando sus instrumentos hacia las estrellas. Ha habido más cambios desde 1960 que en los miles de años anteriores. Ha habido más cambios desde 1992 que en los miles de años anteriores. El cambio se está acelerando. Invención, conexión, hibridación de ideas, algoritmos matemáticos, conectividad de la gente, sistemas sociales. Todo se está acelerando de forma violenta. Eso es lo que hace la historia tan interesante. Es como un tren de mercancías descontrolado en una noche de tormenta. Por lo tanto, la historia se está terminando. La historia es un proceso de gestación. Es como una metamorfosis. Es un episodio en la vida de las especies. Es un periodo de alto riesgo. Es la transformación que sufre la mariposa en el capullo o el bebé en el seno materno. Es un proceso de gestación en que una forma de vida se transforma en otra. Es un viaje hacia la presencia de la mente gigante, en que la Tierra es un todo coherente. Es un ser con intenciones, que siente y piensa. Lo que debemos hacer, creo, es ver nuestro futuro en la imaginación, catalizar la imaginación y formar relaciones simbióticas con las plantas,
así como reafirmar los valores arcaicos y expandir la buena noticia de que lo que está descontrolado, pero de hecho está muriendo, es un mundo que era demasiado pesado con su orgullo desmedido, demasiado estirado con su sistema de valores falsos y demasiado deshumanizado para preocuparse por lo que le pasaba a sus propios hijos.